Bien, ok. Bien, vamos a continuar, que hoy es la parte, considero yo, que, bueno, se lo dije en la clase anterior, pero nos extendimos un poco, pero todavía estamos dentro del tema de la parte más importante que corresponde a cómo, por qué y la estrategia como el Señor pudo, a través de Jesucristo, lograr la redención de las instituciones, ¿sí? ¿Cómo fue que se pudo hacer esto? Y eso es lo que vamos a considerar. Yo tengo un criterio en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y yo creo que esto ha sido en muchos lugares, que cuando nosotros encontramos algo en la palabra de Dios, el Señor no nos va a dejar en la oscuridad o en el no conocer o entender su propósito. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué. La única situación es que a nosotros nos debe de quedar claro al escudriñar la palabra, ¿sí? Ahí, te voy a pasar el co-anfitrión, David. Te saludamos también. Bien. Entonces, hace poco, hablando y charlando de este tema, con respecto a una persona que sabe mucho de la palabra de Dios, con respecto a que si todavía nosotros tenemos revelación de las cosas de Dios, si todavía aún es tiempo de la revelación, ¿sí? Y bueno, yo le comenté que nosotros, la iglesia de hoy, tiene una aplicación diferente. Si bien en su tiempo ha habido revelación de la palabra con todo lo que tenemos en las cartas paulinas de Pedro, el Apocalipsis, todo eso, y aún con los profetas, la revelación ya fue dada y está escrita. Ahí está. La Biblia nos habla, tiene voz propia, está viva, habla con nosotros, nos comenta, nos exhorta, bueno, todo lo que nos pueda decir una persona, porque la palabra de Dios es una persona y es Cristo mismo. Cristo nos habla a través de su palabra. Y la palabra escrita, cuando la Biblia nos habla, es una palabra que está viva. Ya está todo revelado, ya no, y lo dice claro ahí Juan el apóstol, que ya no se debe de aumentar más de lo que ya está escrito, ni quitar de lo que ya está escrito. O sea, la escritura la tenemos completa, la tenemos suficientemente dada para comprender todo el proceso de la redención. Y la pregunta, o sea, la aclaración que surgió en esta charla fue, entonces nosotros hoy, cuando decimos que estamos teniendo una revelación de la palabra, si ya todo ha sido revelado, ¿cómo tenemos una revelación? Entonces tenemos que agregar esta revelación a lo que tenemos. Y yo le comenté y le dije, no, porque hay otra función en el entendimiento y en el conocimiento de las cosas, sobre todo en cuestiones tan abstractas o complejas como son las cosas del espíritu. Y le dije, y la palabra clave para esto es develación, ¿sí? La develación, con B corta, develación, en lugar de revelación, es develación, ¿sí? La develación significa justamente recorrer el velo. Nosotros siempre habíamos pensado que revelación es recorrer el velo, ¿sí? Y no es así. La revelación es estar frente al escenario abierto. Ya está abierto, ya, ahí, ya está la revelación. Pero la develación es el acto de recorrer el velo. Eso es develación. Y entonces sí tenemos la revelación. Entonces, los escritores de la palabra tuvieron revelaciones, como todo el libro del Apocalipsis, todo lo que habla el Señor Jesucristo, sobre todo en la cuestión del fin de los tiempos de Mateo 24, todo eso fue una revelación, porque es la primera vez que se habló, es la primera vez que se escribió, es la primera vez que se aterrizó
en el ámbito terrenal de parte de lo celestial. Y ahí quedó, ahí está ya está revelado, se abrió el panorama. Pero la develación es algo de cada uno de nosotros. La revelación es general, porque la revelación la encontramos en cualquier Biblia, en cualquier lugar, en cualquier idioma que esté traducida, a cualquier hora, en cualquier momento, ahí la tenemos. Pero la develación es el velo que tenemos nosotros, que por obra del Espíritu Santo se recorre el velo y podemos tener la revelación. ¿Me explico? Si nosotros pretendemos tener develación, tratando de hablar y de posicionarnos en que, sí, ya entendí la revelación, pero no ha habido develación, corremos el gran riesgo de entonces sí generar una falsa doctrina, una desviación de la sana escritura. Y eso es peligroso porque hay una advertencia. Cuando habla de falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, en lo que se refiere al que más revelación tiene o tuvo, que fueron los profetas, el que más revelación tiene es el profeta. Cuando él nos explica, cuando él nos expone y nos muestra claramente que en esa revelación, al quitarnos el velo personal que tenemos, la comprendemos. Esa revelación que ya está escrita, porque se nos ha, como si se nos abrieran los párpados y estamos viendo ya claramente. Las cosas que vemos ahí están, no desaparecen porque cerramos los ojos. Pero cuando levantamos los párpados y abrimos los ojos y vemos lo que está frente a nosotros, vemos lo que ya estaba y que siempre ha estado ahí, pero ya le definimos forma, color, tamaño, distancia, etcétera. ¿Me explico? Y es lo mismo, es lo mismo. Por eso que hay cosas que están en la escritura que es más en lo personal, más en nosotros mismos, que adquirimos una responsabilidad para tener ese acto de develación. ¿Bien? Y no es una cuestión de sentirse apenados o apocados o que nos sintamos mal porque no hemos comprendido lo que está escrito en la palabra. Es normal, por eso eso es lo que le pasa al discípulo. El discípulo empieza a tener una develación que siempre va a ser personal, va a ser a su capacidad, va a ser a su edad de comprensión, inteligencia, apego y de consagración al estudio de la palabra, para que tenga una mayor develación de lo revelado. Bien, ¿sí? ¿Quedó claro? Entonces, lo que nosotros estamos, con lo que vamos a ver hoy, para algunos va a ser tal vez revelación si es la primera vez que lo lee, y está bien, revelación de lo que ya está escrito. No aportamos nada nuevo, pero lo que sí hacemos es quitar el velo de lo que ya está escrito. Y es cuando viene la comprensión, es cuando viene ya ahora entiendo, ¿sí? Porque ninguno de ustedes puede decir, ahora ya entendemos. No, porque tendría que preguntarle a su vecino de Zoom, ¿sí? Decirle, hola, yo ya entendí, yo creo que tú también. No, no se puede, ¿verdad? Eso es totalmente personal. Y eso es lo que tenemos en esta función de lo que es la develación. Bien, entonces, esta que vamos a leer hoy, si bien está escrito, pero les aseguro que, y para eso estamos acá, para ayudar a recorrer el velo y comprender lo que está escrito en la palabra, que no es nada nuevo, pero ya está aquí. Es más, lo que vamos a ver hoy sucedió hace 2000 años, pero hoy vamos a entender bien el proceso interno, todo lo que es la sustancia y la esencia de lo que vamos a dar lectura hoy, porque si no lo hacemos, si no hacemos este análisis profundo, les voy a poner un ejemplo que, bueno, yo se los puedo decir por experiencia propia. Un médico, para que podamos hacer una operación en una persona como cirujano, tuvimos que estudiar muchos años, estudiar muchas cosas, la anatomía, o sea, el órgano en sí, la función de cada órgano, ¿no? La conexión entre cada órgano, la función en conjunto de cada órgano,
qué pasa cuando un órgano se enferma y cómo le afecta a otro, que se altera, etcétera, etcétera. Todo eso se estudia por años para hacer una operación, porque entonces cuando yo ya tengo este conocimiento, yo ya sé qué tocar y qué no tocar. Cuando hago una operación digo, esto no lo toco, porque si lo toco, en lugar de hacer un beneficio para mi paciente, lo voy a hacer poner más mal, inclusive, tal vez hasta con resultados fatales. ¿Mm? Entonces el médico se ve obligado a conocer la anatomía, la fisiología y todo lo que se tiene que estudiar para tener buen éxito porque está de por medio una vida. Lo mismo el abogado, que tiene que conocer bien todas las cuestiones ahí que tienen las leyes. Y Debbie me puede apoyar en eso, que se tiene que conocer bien las leyes, que es abogada, y sabe que se tienen que conocer bien todas las leyes, ¿verdad? Para no, por un error de ignorancia, que en nuestro cliente pues pague las consecuencias por el desconocimiento de un artículo de ley, a lo mejor un articulito chiquitito, pero que puede ser vital. ¿Bien? Entonces, igual, en la palabra, el discípulo estudia de la misma manera la palabra de Dios. Conoce los articulitos, la función de un cierto organito y todo, porque ¿qué es lo que se pretende con que el discípulo llegue a tener? El entendimiento claro de lo que es la palabra de Dios. Cuando todavía no se descubrían o no se escribían los evangelios, porque el primer evangelio se escribió hasta 110 años después de que se predicó el evangelio. Muchísimo tiempo después ya empezaron a circular las cartas, que los discípulos las guardaron. ¿Y por qué guardaron y se esperaron tanto tiempo? Porque empezaron a tener develación de la revelación. Ya fueron comprendiendo y de ahí, desde ese tiempo, desde hace 2000 años, sobre todo el Nuevo Testamento, al día de hoy, todavía seguimos teniendo entendimiento de las cosas de la palabra de Dios. Y eso está bien, porque 2000 años para el Señor no es nada, no es nada para el Señor. 1000 años para nosotros son un día para Él. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la resurrección de Cristo, que fue hace 2000 años, para el Señor? 2 días. Tiene 2 días. El Padre puede decir, hoy hace 2 días resucitaste, ¿no? Sí, hace 2 días apenas. Claro, para nosotros, pero son 2000 años. Y a mí me pesa un mes, me pesa una semana. Pasa tan lentamente. Cuando enciendo yo el horno de microondas, estoy esperando 1 minuto con 30 y están los segundos. Digo, qué largos son los segundos. Ya quiero tomar mi café. Se me hacen largos los segundos, ¿no? Bueno, así nos pasa con 2000 años, pero no tenemos problema. En su tiempo, en su momento, el Señor nos va dando a cada uno de nosotros con la palabra revelada la revelación personal. Bien, ok, entonces con esto vamos al tema. Nos quedamos en el momento en el que el Señor Jesucristo es llevado ante una autoridad de hombre, ¿sí? Y aquí nos quedamos en la lectura en el Evangelio según San Mateo, que es lo que está, en ese nos estamos basando, cuando lo llevan ante Pilato, ¿sí? El gobernador de Roma, autoridad de parte del imperio opresor y conquistador de Roma sobre la nación de Israel. Ahora, como los hebreos, los judíos de la época, tenían prohibido hacer ejecuciones de tipo legal, o sea, no podían ejecutar, aunque fuese dentro de sus leyes hebreas, hubiese a alguien que hubiera violado las leyes de orden público. Las privadas no eran tanto problema, pero las generales, las de la sociedad en general, sí tenían prohibido el pueblo judío condenar y ejecutar una persona, ¿sí? Que aunque lo que leímos la sesión anterior, de que el Señor Jesucristo fue juzgado por la autoridad espiritual religiosa, que es la institución de la comunión, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, ¿se acuerdan? Que eso lo vimos. Y que ya vimos ahí esta primera institución que está vaciando sus pecados de corrupción y de pecado sobre la persona
el Mesías Redentor, ¿sí? Eso lo habíamos considerado así. Bueno, ya también habíamos mencionado que el representativo de la economía, la mayordomía, la administración, que era Judas Iscariote, porque va y vende por 30 monedas de plata al Señor Jesucristo para entregarlo a estas autoridades, ¿sí? Ya llevamos ahí dos instituciones y ahora vamos a ver esta tercera, que es la de gobierno y autoridad, que el representativo es el Imperio Romano. ¿Mm? Ahí está. Bueno, dice el versículo, después de que viene lo de la muerte de Judas, que alcanzamos a leerlo, aquí el Pilato empieza a interrogar al Señor Jesucristo. No alcanzamos a ver eso, porque ahí creo que ahí nos quedamos. No lo alcanzamos a ver. Bueno, versículo 11. Vamos a iniciar desde ahí. 27:11, según San Mateo. Jesús, pues, dice, estaba pues en pie delante del gobernador de Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Enfaticé la sesión anterior por qué el Señor Jesús se quedaba callado, porque no hablaba, como ahí el sacerdote lo tiene que conjurar para que hable y que diga su motivo de su pecado, según ellos, ¿no? Cuando le dice, bueno, si eres tú el rey de los judíos, que vas a destruir el templo y lo vas a... Y el Señor Jesús dice, sí, sí lo voy a hacer. Y aquí la autoridad romana, que es el emperador, no es el emperador, es Pilato, porque ya lo habían llevado con Herodes, o también lo van a llevar, pero pues esa no tuvo validez, porque era un títere, sino que que era efectivamente el gobernador poderoso era Pilato. Y también cuando se lo llevan delante de Pilato, que lo entregan, estaba de pie y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y eso significa mucho, porque el Señor Jesús estaba esperando que la institución de gobierno y autoridad representado por Pilato saliera de su inteligencia, de su comprensión, de su corrupción, de su pecado de inmoralidad, como era el Imperio Romano en ese tiempo, saliera una verdad. Porque, a ver, diga, ¿qué opinan ustedes? Cuando le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sí era o no era el rey de los judíos? Sí, ¿verdad? Es más, no era ni tan siquiera el rey de los judíos. Era y es el rey de reyes y el señor de señores. ¿Sí? Y es el rey eterno por el pacto que hizo con el rey David. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo se está cumpliendo el pacto del rey que hizo el Señor con el rey David, que lo comentamos, lo estudiamos, que ese fue un pacto que se celebró para que a David se le proporcionara que siguiera con su trono como rey de Israel hasta que se muriera, ¿no? El rey David. Y así fue, se cumplió. Pero también a la vez el Señor le dice, a ver, tú y yo vamos a hacer un pacto y tú vas a tener un trono eterno. Y yo voy a tener un trono en correspondencia, voy a tener un trono eterno para mi propio rey. Y David dijo, va, lo hacemos, que es la esencia del pacto davídico. Así es que aquí ya vemos que sí se lo cumplió el rey David y ahora se lo va a cumplir por los términos de pacto que se dieron con el rey David, el Padre Celestial, al Señor Jesucristo, a la institución en esta área de gobierno y autoridad. Y la corrupción de la institución de gobierno era tanta, pues que nunca iba a poder distinguir que efectivamente era un rey superior al César, superior al rey Herodes, superior a cualquier rey en la tierra en ese tiempo y superior a cualquiera en la tierra hasta el día de hoy, porque son pactos eternos, ¿se acuerdan? Que son pactos eternos. Quiere decir que hoy por hoy el Señor Jesucristo es
supremamente e infinitamente superior a cualquier autoridad que se diga que la tiene hoy en día, que el país más poderoso, que ahí ustedes imagínense cuál pueda ser, pónganle el nombre que ustedes quieran en su mente, que se diga que es el dueño de todo lo más poderoso de lo poderoso en lo económico, en lo militar, en lo que ustedes quieran. No, 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 dice bien claro, el Señor se ríe de ellos, el Señor se burla de ellos porque ve venir su día. Y todos estos reyes y todas estas autoridades van a ser juzgadas por el Señor, todos ellos, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver cómo se logró esto. ¿Cómo va a absorber la institución de la autoridad de gobierno, más bien echar su pecado sobre el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo absorberlo para redimirlo? Bien, y eso está pasando ya. Cuando le dice Pilato al Señor Jesucristo, eres el rey de los judíos, Jesús le dijo, pues tú lo dices, tu institución corrupta, tú que eres una institución que viene desde el huerto. Claro que eso no se lo explicó, ni tenía por qué explicárselo, porque no tenía ni revelación el Pilato, ni revelación ni de nada, ni conocimiento de las escrituras, ni les importaba, ni les interesaba, aunque tenían sus propias teologías paganas, en las que más o menos tocan algunas cosas, pero no es la verdad, la única verdad. Así es que le dice, tú, autoridad corrupta, de ti salió, tú lo has dicho. Y eso es lo único que necesitaba el Padre y el Señor Jesucristo, que cada representante de cada institución saliera de ellos y dijera una verdad, pero ya una verdad como en una configuración, como diciendo, tú, Jesús, eres un mentiroso, un usurpador, no eres lo que dices, tú eres el rey de los judíos, pues claro que lo es. Y la institución, ¿cómo reacciona, no? Con los sacerdotes dijeron, blasfemia, blasfemia, cuando dice, está usurpando algo que él no es. Y aquí va a pasar lo mismo. Dice en el 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ya no tenía que decir nada. No había necesidad, porque aquí la cuestión que se estaba manejando era entre el Padre Celestial y el Rey David, ¿sí? Estaba la gestión en pleno proceso. ¿En dónde estaría, en dónde se estaría generando este proceso de gestión, de trámite entre el Padre Celestial y el Rey David? ¿En dónde creen que se estaría o que se iba a dar, estaba a punto de darse? Es más, es mejor y más exacto decir, ¿en dónde estaba a punto de darse? Y esto contesta todas y cada una de la redención institucional. Les voy a decir dónde, porque está complicada la pregunta. En la cruz del Calvario. A ver, Luz, di. No, me equivoqué, era en la cruz, dije en el templo, porque vio que David... Ok. En la cruz del Calvario, ¿sí? Y vamos a ver. Bueno, pero no era la cruz. Ajá. ¿Cuándo se va a confirmar todo esto? Y eso, sí, vamos a lo que sigue para ir entendiendo. Bueno, dice, y le dice 13, Pilato. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué se cayó el Señor Jesucristo? Por lo que ya le estoy diciendo, porque ya se había hablado en los pactos que se hicieron con David, con Abraham, con todos ellos. ¿Sí? Ya se había hablado. No tenían, estas autoridades corruptas eran que estaban en tinieblas, no tenían ninguna autoridad espiritual, porque de las tinieblas no puede venir ninguna autoridad espiritual, y no tenía caso hablar con ellos. Eran los peones del ajedrez de Dios, nada más, los peones.
piezas del ajedrez. Entre esos está el diablo, ¿sí? No tenía que hablar nada el Señor Jesús, ni el Padre Celestial. No tenía que haber un profeta para hablar, para dar a entender y traer luz a las autoridades corruptas. No había necesidad, porque ya estaba hablado, ya estaban hechos los acuerdos, los compromisos. Después dice en el 15, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ustedes, ¿cuántas veces hemos leído acerca de esto? ¿No? Bueno, pero a ver, ¿quién tenía preso a Barrabás? La autoridad romana. Y la autoridad romana, que era la encargada de vigilar el bien público, ¿sí? El gobierno, la estabilidad del gobierno, principalmente el de ellos, y mantener la sujeción de la nación conquistada, que era el pueblo de Israel, a la autoridad del imperio romano, que no les desestabilizaran. Ya había habido varias rebeliones en el pueblo de Israel, había habido varias, y después hubo varias más. En una ocasión hubo 5,000 ejecutados por crucifixión por el Imperio Romano antes del ministerio del Señor Jesús con otros líderes populares que surgieron antes del Señor Jesucristo, que los empezaron a seguir y el Imperio Romano acabó con ellos y en acuerdo estaban todo el aparato religioso, ¿sí? Hubo un Bar Jesús, hubo otros. Bueno, Barrabás fue que era ladrón, él robaba, pero él acostumbraba robar principalmente a los romanos que llevaban y traían los bienes del imperio, los impuestos, las mercancías, tenía su patota y su banda de ladrones, y entonces no era tanto lo que robaban ellos en cantidad, sino a quién se lo robaban. Ajá, y que lo podían, era famoso, ¿por qué? Porque se arriesgaba a robarle al Imperio Romano, ¿sí? ¿Qué entendemos? Que Barrabás era un delincuente social, ¿sí? No era algo personal, algo que le hubiera golpeado a su esposa y la lastimó, o algo familiar, no, era algo social, ¿sí? Eso hace que los pecados de Barrabás, que eran los crímenes, que eran las cosas que hacía contra el bien común que representaba el Imperio Romano, es por lo que estaba prisionero y tenía que ser ejecutado por el Imperio Romano por delitos como lo clasificaran el Imperio Romano en ese tiempo, ¿sí? Había el peligro, por ser famoso, de que pudiera levantarse en plena rebelión. De hecho, había en ese tiempo un grupo de subversivos, dos había principalmente, un grupo que eran que venía de los cananeos y otro que era de los sicarios, ¿sí? Que eran gentes que se dedicaban, grupos subversivos para robar, para quitar la vida por medio de solamente a soldados romanos o a gente del gobierno, funcionarios romanos. Entonces, porque allá estaban las cosas muy, muy difíciles en la política. Entonces, sí había un gran peligro. Entonces, cuando nosotros leemos Isaías 53, que está profetizado de lo que el Señor Jesucristo iba a vivir, ¿sí? No lo busqué, pero yo le voy a dar lectura a esto en Isaías 53, porque ahí el profeta Isaías tuvo la revelación de lo que iba a tener que vivir el Redentor en la redención, los hechos de la redención. En Isaías 53, cuando leemos todo el capítulo, ahí esto lo aplicamos, que mucho de esto no solamente tenía la sociedad, de todas las sociedades del tiempo de Jesús, principalmente el pueblo de Israel, pero también la romana y de la de cualquier nación, hasta el día de hoy, ¿sí? Porque estamos hablando de cosas eternas.
Dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Está hablando de parte de la resurrección o de cuestión de ser un ser humano también el Redentor. No hay parecer en él, ahí está hablando de la crucifixión, de la golpiza que le dieron al Señor Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, está hablando de la desfiguración que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y miren, voy a aprovechar porque voy a pasarles, a proyectarles esto que está aquí, uh, para que tengan ustedes una idea de lo que vivió el Señor Jesucristo en ese tiempo, ¿sí? Déjenme ver dónde lo tengo. No, lo voy a buscar mejor acá. Sí me interesa que ustedes lo vean porque sí vale la pena. Tenemos este tiempo para poder hacerlo. Ahora lo vamos a buscar. Aquí está. Les voy a proyectar estas diapositivas. Es un estudio muy interesante. Aquí está. Se los voy a proyectar ahora. Eso es. Bien. Ahora sí. Que aunque tiene una connotación de tipo forense, ahí está, pero porque nos tenemos que entender la magnitud de esto. ¿Por qué es necesario comprender estos temas? Porque esto va en función directa de la gloria que significó para nosotros la redención en Cristo, ¿sí? Aunque este es un informe forense de lo que todo vivió el Señor Jesucristo, esto está apegado a lo que está en Isaías 53, que esto fue lo que le hizo la autoridad del hombre, ¿sí? Con el Imperio Romano, ¿ok? Ahí me van ligando, vamos entendiendo esto. Bueno, dice, subirá cual reloj, ahí nos quedamos en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto nosotros lo leemos muy rápido, ya lo leí, me llevó un minuto. Pero cada cosa tiene un gran significado, cada cosa. Y esto es todo lo que pasó el Señor Jesús por las instituciones. ¿Y qué daño le causaron al Señor Jesús? ¿Sí? Bien. Ok. Miren, este es un estudio que sacaron en una revista médica de muy prestigiosa, mucha circulación a nivel mundial. Todos los médicos la leemos porque es todo lo que se va avanzando en la medicina. La Journal of the American Medical Association lo sacó en 1986, pero tiene relevancia para nosotros. Y fue un estudio científico, no religioso, fue científico, pero esto nos sirve a nosotros para saber todo lo que pasó en la cruz, todo el proceso. El autor es este médico, su equipo, William Edwards, y sus colaboradores del Departamento de Patología de la Clínica Mayo Rochester. No es cualquier cosa. Eso es gente muy reconocida, gente muy famosa en la ciencia por todos sus estudios y aportaciones que hace a la medicina. Bueno, ¿qué fue lo que ellos presentaron en este estudio?
Bueno, ellos hicieron un estudio de todo lo que se usó en la crucifixión, por ejemplo, la corona, que era un casco de espinas de 3 a 5 centímetros, y aquí va haciendo referencia bueno, este estudio, aquí yo lo fui poniendo así, en cada versículo bíblico, ¿no? Mateo 27, 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza, ¿sí? Es decir, se estaban burlando de él, que, ay, sí, este es el rey, ¿no? Y le pusieron una corona de este material, que eran espinas muy agudas que se dan allá nada más en la tierra de Israel, y son unas espinas de 5 o 6 centímetros de largo, se usan como agujas inclusive, porque son muy, muy puntiagudas y muy duras, perforan fácilmente cualquier cosa. Y bueno, ahí él le pusieron esto. ¿Qué significó que le pusieran una corona o un casco de espinas? Así como fue vendido por 30 monedas de plata, para la cuestión de la institución de la economía, esta corona que lo estaban, para burlarse de él, se la habían colocado, fue porque les estaban poniendo al Señor Jesús las autoridades romanas y la judía, la israelita, porque estaban de acuerdo con eso, para burlarse de él, y estaban vaciando su pecado de la autoridad de gobierno de ellos sobre él, ¿sí? Porque este era un juego que hacían los soldados romanos con los prisioneros. Se llama el juego del rey, así lo llaman. Inclusive, todavía hoy en Jerusalén, en unas baldosas que hay, está labrada ese juego, que es una especie de juego con dados que hacían. Entonces, según lo que caía de número en el dado, ahí avanzaban y es lo que le hacían al reo. Ponle la corona al rey y le ponían la corona. Golpéalo, dale su cetro y le ponían su cetro. Y búrlate de él, o escúpele, pégale. O sea, era un juego cruel, ¿no? Pero está bien. O sea, está bien porque lo que estaban haciendo era vaciando su pecado sobre el Señor Jesucristo como autoridad, porque eran soldados, la autoridad de ellos, ¿no? O sea, el ejército. Todos los ejércitos van a ser juzgados por este hecho, los que no entendieron, los que no comprendieron. No va a haber quien escape de los juicios de Dios. Bien, bueno, después, aquí lo que ustedes ven ahora es el látigo que se utilizó. Era un látigo, flagium se llamaba, y para flagelar, y era de un látigo de 3 a 9 correas de cuero crudo, pesado, que tenía insertado pedazos, esquilas de metal, huesos, remates de bolas de plomo. Eso tenía. Y cada latigazo eran en realidad recibir multiplicado o por 3 o por 9, dependiendo de la cantidad de correas que tuviera el látigo, ¿sí? O sea, por 39 de estos, 39 azotes con todos estos que estaban acá. O sea, era con una mala intención, ¿no? Los clavos que se utilizaron, que todavía existen en los museos, eran clavos bastante largos. Aquí está el flagro, más detallado. Aquí nada más tiene 4. Aquí tenía unas pequeñas bolitas de plomo para causar más daño, pedazos de hueso o púas de metal. Y esto le llamaban la lex porcia. La lex porcia no permitía que se azotara a los ciudadanos romanos, estaba prohibido, pero a los demás sí. Y el Señor Jesús fue enjuiciado por no ser ciudadano romano con esto, que era terrible. Sin duda a Jesús se le aplicó la flagelación romana, porque eso dice que fue azotado, mucho más cruel que la judía y quizás dentro del pretorio, porque esto se hizo después de que exhiben a Barrabás. Siguiendo la lectura de Mateo, estábamos ahí leyendo, dice que cuando exhiben a Barrabás, dice en el versículo 17, del 27, dice Pilato, reunidos ellos le dijeron a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?
porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, a ver, las autoridades romanas sí sabían las motivaciones de los sacerdotes, de todos ellos. Ellos sí sabían esto, sí lo sabían. Pero bueno, para mantener las cosas controladas, pues y la esposa de Pilato había tenido unos sueños en donde el Espíritu Santo le mostró que era el Salvador del mundo, ¿sí? Y ella se lo dice a Pilato, pero Pilato no podía salirse de su autoridad y tiene que seguir con la ejecución. Dice en el versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, ahí está, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Dice, ok, está bien, ustedes lo quieren así, hagan lo que quieran. Ya les dio la libertad. Y el Señor Jesús es llevado ahí para ser azotado con esto, ¿sí? Y dice en el versículo, perdón, en esta otra plaquita. Debbie, por ahí quería entrar alguien. Sí está, ahí está. Ah, sí está Dina. Ah, ok. Ahí vamos a ver. Ustedes pueden ver esta plaquita donde viene cómo era en realidad, cómo ocurrió la flagelación del Señor Jesús. Los ataban aquí a este poste, era madero o piedra, como sea. Lo ataban de las dos manos, totalmente desnuda la persona, y los verdugos o líctores, así se les llamaba, aquí pueden ver esta es una pintura de un autor clásico, cómo los ataban, así es como sí fue, ciertamente así ocurrió, tal como está acá, y uno daba de un lado y otro daba del otro lado. Iban cubriendo desde los brazos hasta las piernas, porque 39 azotes que abarcaban 9 o 3 o 4 espacios, pues imagínense, o sea, cubrió toda la espalda. Por eso es que en Isaías está en singular, porque por su llaga. ¿Por qué? Porque toda la espalda, piernas y brazos del Señor Jesús era una sola llaga, ¿sí? Aquí Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, lo leímos en Marcos, dice esto, le soltó y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí vamos a ver otra. Esta era la dirección de los azotes contra la espalda, que esto es lo que dice en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En la traducción exacta de cada palabra, rebeliones, molido, castigo de nuestra paz, por su llaga, no solamente son enfermedades, sino que también son delitos a la ley. Por eso es que Barrabás, el pecado de Barrabás es echado sobre el Señor Jesús, que no estaba enfermo, pero era un delincuente del orden común, algo judicial. Pues fue echado todos los delitos que inclusive nosotros mismos podamos cometer en las leyes de los hombres, y el Señor Jesús llevó eso a la cruz, no solo enfermedades, porque lo que siempre se maneja, nada más es que es por nuestra llaga, por nuestras enfermedades. No, 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 nada más eso. Todo lo que pueda hacer que atente contra el orden social, contra el bienestar social, eso abarca también. Dice, los filos de metal y hueso, los azotes, exponían la piel cortada, los músculos eran expuestos,
y las arterias podían ser cortadas causando hemorragias severas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eran tan fuertes los azotes que hacían los verdugos que arrancaba la piel, ¿no? Miren, hay una nota por ahí. Este es un testimonio histórico de un patriarca de la iglesia del siglo III, o sea, muy anterior, ¿no? Dice el obispo Eusebio de Cesarea, historiador de la iglesia del siglo III, dijo en la epístola de la iglesia de Esmirna, refiriéndose a los azotes infligidos por los romanos a aquellos que iban a ser ejecutados, como el Señor Jesús. Dice, las venas de la víctima quedaban al descubierto y los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. O sea, ¿qué es lo que realmente le pasaba a la persona? La desollaban viva, le arrancaban la piel completamente y los músculos inclusive, ¿no? Cuando los ponían boca arriba, les golpeaban en el abdomen, pues les abrían el vientre. O sea, ¿la gente moría por los azotes? Sí, por supuesto que sí. Y inclusive eso iba a padecer el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando ya una vez que lo han azotado, que apenas si se podía sostener de pie, dice, regresando aquí al capítulo 27 de Mateo, en el versículo 27, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas que ya mencionamos y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y también escupiéndole y golpeándole, ¿no? En el 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se llevaron para crucificarle. Ese manto se lo puso el rey Herodes como burla también, y era un manto carísimo, muy caro, que se lo puso, bueno, para el rey, un rey eso era nada, pero ese manto que después se lo quitan a Jesús, lo cortan en pedazos porque era muy grande y lo reparten en suertes. ¿Sí? Se cumplió una profecía ahí. Muchas profecías se cumplieron en ese momento. El 32 dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Fíjense que, ¿se acuerdan ustedes que leímos en el pacto de Abraham, que en el pacto de Abraham, que se hizo por que el sacrificio de Isaac, que finalmente no se hizo, que acompañó Isaac a Abraham y le puso a Abraham el, sobre su persona la madera, ¿se acuerdan? La leña. Bueno, aquí con esa imagen se está cumpliendo ese término de pacto de cuando Isaac lleva la leña sobre él, al Padre Celestial le tocó cumplir esa parte del pacto con Abraham cuando le ponen ese madero al Señor Jesucristo, ¿sí? Tenía su nombre, el patíbulum y el estipes, ¿no? El estipes es el palo vertical y el horizontal, que era el que llevaban en realidad, era el patíbulo. De ahí viene la palabra patíbulo, ¿sí? Que es donde se ejecuta a los condenados a una sentencia así. Y él llevó que era un madero muy pesado. Se calcula que pesaba entre 50 a 80 kilos. Creo que por aquí viene el dato. Sí, aquí está. Miren, este es el madero, el estipes, que era que medía de 1,80 a 2,4 metros de altura, y el patíbulo, ¿no? Que tenía aproximadamente unos, más o menos unos 50 o de longitud hasta un 80, más o menos. Que tenían los romanos varios tipos de armar la cruz. Una era esta, ¿sí?
que aquí montaban el patíbulo sobre el stipes, o esta, ¿sí? Esta, que es la que más probablemente usaron con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aquí tenían que poner una tabla que era generalmente de madera de olivo, donde escribían la causa de la sentencia en una causa judicial. Hagan de cuenta hoy la parte frontal de un juicio, ya ven que hay carpetas judiciales, ahí tienen. Bueno, esto era en ese tiempo eso. Y ahí escribían por qué causa habían crucificado a esta persona. Y aquí está escrito en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Y dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esa fue por lo cual lo estaban crucificando, la autoridad de gobierno a una verdadera y auténtica autoridad, ¿sí? Que se supone que esta tabla existe todavía, ahí por Turquía, ahí la tienen guardada en la iglesia de la Catedral de Santa Sofía, se supone que ahí la tienen, ¿no? Ahí la tienen, porque la encontraron. La esposa de Constantino la encontró y la guardó. Desde entonces le rinde ahí respetos. Pero bueno, y aquí, esto que está aquí, que es el cedile, que es una madera, es esta que está aquí, donde se apoyaban los pies el prisionero, que era clavado aquí en el patíbulo y era clavado aquí también, en esta parte, que era una partecita, de aquí viene la palabra silla, que era para que se recargara el prisionero y descansara un poco, pero realmente los clavos entraban acá abajo, aquí donde señalo, y aquí se podían apoyar un poco, pero era para que se prolongara su agonía, ¿eh? No era para que no se muriera, sino para que durara más vivo en la cruz. Y ha sido una de las ejecuciones más crueles que existen. Esto lo hicieron inclusive científicamente el estudio de esto. Y bueno, aquí vemos cómo fue esto. Después vamos a la que sigue. Aquí hay algo. Aquí vamos a empezar a entender muchas cosas. Este era el lugar donde se insertaban los clavos en los prisioneros. En la muñeca de aquí de la mano. ¿Por qué? Porque la palma de la mano no aguanta el peso del cuerpo. Estos científicos examinaron muy bien y otros lo han hecho. No aguanta el peso del cuerpo aquí porque se desgarra. Entonces, aquí hay la mano, los huesos de la mano, y está muy firmemente unida a la muñeca por unos ligamentos. Entonces, atravesaban aquí, en esta parte, como se ve en la ilustración, los clavos, ¿sí? Pero ahí pasaba algo porque cuando le atravesaban esta parte a la persona, miren aquí el clavo 13 a 18 centímetros, que aquí vemos en este dibujo cómo lo atravesaban y no causaba hemorragia prácticamente, porque las arterias y las venas están aquí a los lados, o sea, aquí, por acá y hasta acá. Pero aquí en medio pasa un nervio que controla todos los nervios del brazo y la mano. Y es un nervio muy grueso, más o menos del grueso de un meñique, un poco más delgado. Pero ese sí era perforado por el clavo. Entonces causaba un dolor que podía hacer que te desmayaras fácilmente por el dolor. Era terriblísimo el dolor y se te paralizaba todo se te paralizaba, ¿no? Entonces lo lastimaba porque entraba por acá, aquí ven ustedes las arterias, los huesos, los músculos y los huesos, ¿no? Los huesos del brazo. Y entraba aquí a la madera. Bueno, muy sumamente doloroso. Dice también en los pies. Los pies, había dos formas de que crucificaban los romanos. Una era, generalmente lo hacían aquí sobre el dorso del pie, poniendo un pie sobre el otro. Y aquí atravesaban los clavos. Pero también lo hacían atravesando los dos huesos del talón, que está aquí, el calcañar. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar? ¿Sí? Pero él te herirá en la cabeza. Bueno, ahí se cumplió esta profecía desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén.
Entonces, aquí al Señor Jesús seguramente que Él le hicieron aquí, pero aquí los pies no los ponían así, uno encima del otro, sino que en este tipo de inserción de clavos los ponían así juntos, con el cuerpo todo torcido y atravesaban los dos huesos del talón, o sea, el calcañar que le llaman, ¿sí? Bueno, que en medicina tiene su nombre, y así era una manera también de mantener sujetos. Y aquí también no hay hemorragias porque aquí están las dos arterias, no salía mucha sangre de acá, pero sí lastimaba el nervio, como en las manos, que le atravesaban aquí. Muy terrible, ¿no? Muchísimo dolor. Y los crucificados se tenían que apoyar el peso de su cuerpo sobre los clavos. O sea, y aquí pasaba un fenómeno, que es lo que estudiaron estos científicos, que en el que está crucificado, de los muñecas y de los pies, se tenía que levantar sobre los clavos de los pies y de las manos para poder meter aire, porque el peso del cuerpo los asfixiaba. Sí, porque hay una compresión del peso del cuerpo sobre el tórax y con el crucificado se invertía la respiración. Cuando metía aire, en realidad sacaban el aire y cuando sacaban el aire es cuando estaban metiendo el aire por el peso del cuerpo. Se invertía la sincronización respiratoria. Entonces la persona casi no oxigenaba, hacía muchísimo esfuerzo y para tratar de hacerlo normal, se tenía que enderezar sobre los clavos para tomar aire y se volvía a dejar sobre los clavos. Se dejaba caer sobre los clavos. Entonces era una cosa impresionantemente terrible, ¿no? Terrible. Y eso es lo que estaba padeciendo el Señor ahí. Después vemos que al invertirse los movimientos, dice, la exhalación, o sea, el sacar aire del tórax, es pasiva en la respiración normal y activa en crucificados. O sea, el sacar aire costaba mucho trabajo. O sea, se tenía que forzar para sacar el aire. Nosotros lo inflamos y lo desinflamos sin hacer esfuerzo. Solita se desinfla nuestro tórax, pero en los crucificados no. En los crucificados tenía que sacar el aire forzadamente. Y traten de hacerlo, de sacar el aire así. Y ya no tienes aire y no puedes meter aire. Entonces te tienes que enderezar y volver a sacar aire forzadamente para que puedas respirar. Obviamente que ahí se empezaba a alterar también la circulación sanguínea. Empezaba a haber un montón de cosas que se empezaban a alterar. Y por eso en Mateo 15:3, 37, que cuando Jesús muere, da una gran voz, porque los crucificados cuando morían, que sacaban todo el aire obligatoriamente, daban un grito. Y cuando gritaban, los romanos ya sabían, ya se murió. ¿Por qué? Porque gritó. Porque era la última parte de la respiración invertida que ya tenía crucificado. ¿Sí? Fíjense, y cuando ya dice aquí cuando lo crucifican y le atraviesan el corazón, aquí vemos cómo estamos en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sí ha de haber hecho el intento el soldado romano de atravesarle el corazón con una lanza, pero las lanzas que usaban los romanos generalmente no alcanzaban a llegar al corazón, ¿sí? Estaban muy lejos porque tenían una punta como un rombo, ¿sí? La lanza romana no era larga y filosa, que era otro tipo de lanza que también usaban, pero para lo que usaban los guardias romanos no era esa lanza, porque esa lanza era para lanzar a larga distancia contra las multitudes, porque había peligro de que se les fuera encima la multitud. Entonces, lo que usaron realmente fue una espada atada a un palo, como una lanza, porque la lanza tenía que cortar y penetrar, ¿no? Entonces, abajo miren acá, en esta parte,
arribita del esternón, aquí, por aquí entró la espada y llegó hasta acá, hasta acá. Aquí está la punta de la espada, ¿sí? Hasta acá. Entra y llega y perfora el corazón. Para estas alturas, ya el corazón se había llenado de sangre que no se movía, porque la bolsa que rodea en la pared del pericardio, que es una bolsa rígida del corazón, que no es elástica, y el corazón no podía bombear la sangre suficiente para que se oxigenara. Entonces el corazón hacía lo intento de sacar la sangre, pum, 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 para que llegara el oxígeno, pero no se podía. Entonces la sangre se empezó a acumular en el corazón de Jesús. Y cuando la sangre se acumuló, pues ya no pudo tener la capacidad de bombear la sangre. Y aquí vemos cómo todo el corazón del Señor Jesús estaba inundado de sangre que se empezó a coagular y se empezó a separar el suero y los coágulos de sangre, ¿no? Como sabemos que sucede. Aquí vemos cómo lo explica un médico lo que pasaba en ese momento. Dice, la muerte por crucifixión provoca una condición de sangre en los pulmones similar a la producida por el ahogo por inmersión y la estricnina, un veneno. Un copioso flujo de agua seguido por un copioso flujo de sangre surge de la herida. Ocurriría en una persona crucificada que había sufrido con anterioridad a la crucifixión de una efusión pleurítica, porque también le atravesaron los pulmones y las capas que rodean los pulmones, no solamente el sino también la pleura o la capa que cubre la caja torácica. Dice, y un copioso flujo de sangre, seguido por un copioso flujo de agua, suero, realmente es suero. Ocurriría en una persona crucificada que hubiese muerto sobre la cruz por rotura del corazón. La historia de los días que precedieron la crucifixión de nuestro Señor Jesús excluye la suposición de pleuresía, o sea, una inflamación de la pleura, como en una infección. No fue eso. Está también fuera del lugar si fue la sangre primero y el agua después la que siguió de la herida. No queda por consiguiente suposición posible que explique el fenómeno registrado, excepto por la combinación de la crucifixión y rotura del corazón, ¿sí? Dice, esto lo reporta Samuel Houghton, doctor en medicina y fisiólogo de la Universidad de Dublín. Y todo esto que estoy diciendo, todo esto está en los Salmos, todos y cada una de estas cosas, ¿sí? Que ahora vamos a estudiar, lo vamos a ver. Fíjense cómo ahora, vamos a ver después, estos están en el Salmo 22, pero quiero seguir. Y estos son los diagnósticos que hicieron los médicos forenses de la crucifixión. Todo esto tuvo el Señor Jesús ahí. Shock hipovolémico, o sea, por pérdida de sangre. Se desangró por la flagelación, ¿sí? Asfixia por agotamiento, por lo mismo del esfuerzo al tratar de respirar. Deshidratación severa, porque no tenía posibilidad de tomar agua, estaba deshidratado, porque fue en tiempo de calor que esto se vivió, ¿sí? Fue en ese tiempo. Deshidratación severa, arritmia por estrés. O sea, el corazón empezó a latir rapidísimo y a fallar su eficiencia, ¿no? De contracción. Falla cardíaca congestiva. Falló el corazón por el anegamiento de sangre. Derrame pleural y pericárdico por la perforación por la lanza, la espada. Hemopericardio, o sea, la colección de sangre, porque realmente también lo que sucedió fue que había tanta sangre acumulada ya en el músculo cardíaco que se rompió el corazón. Se rompe el corazón, sale la sangre y llega al pericardio, que es la envoltura rígida. Entonces esa bolsa estaba a gran tensión, porque no es elástica, y cuando la perfora la espada, sale el suero, salen los coágulos sanguíneos, ¿sí? Que eso fue una evidencia clarísima de muerte. Bueno, y también esta falla cardíaca produjo un infarto
en el músculo cardíaco, justo en el medio del corazón, ¿sí? Que es el infarto miocardio transeptal. Diagnósticos forenses. Factores que desencadenaron esto. Bueno, la cruz, sí, pero ¿qué pasó en el cuerpo de Cristo? Dolor por daño nervioso irreversible. Como se habían lastimado los nervios de manos y pies, pues ya no iba a quedar inválido el Señor Jesús. Y pues salió caminando en la resurrección. ¿Me explicó? Pero por el lugar de los clavos era imposible que caminara, solo que resucitara. Es una prueba de la resurrección médica forense. Hipoxia cerebral severa, pero él estuvo muy lúcido hasta el último momento, porque era muy atlético. El proceso inminente septicémico por la infección en las heridas, por toda la descarnación que sufrió, porque se veían las costillas cuando los flagelaban, porque le arrancaban la piel y los músculos, ¿sí? Estrés severo, shock neurogénico, tetania muscular, o sea, que son calambres permanentes en todos los músculos del cuerpo, y eso por el esfuerzo muscular. Y toda la sangre que se derramó tenía que hacerse con un objetivo. Aquí le voy a dejar en esto, porque vamos a ver otras cosas después. La vamos a hacer pequeñita, aquí. Ahí está. Entonces, todo este proceso forense fue tremendo. Y todo esto lo explico por qué. Porque como lo manejaron los judíos, de que dijeron que se habían robado el cuerpo los discípulos, otros que se había desmayado por el dolor y en la tumba despierta del desmayo y que no había muerto, ¿no? Pues no es así. Son cosas que se han fabricado para desacreditar o desvirtuar lo que dicen los evangelios, y no es así. ¿Qué fue lo que realmente pasó con la crucifixión del Señor Jesús? Bien, vamos a ver lo que dice la Escritura, porque ya en este momento que estaba crucificado el Señor Jesús, ya estaba el hecho pecado. Él ya era pecado. Tenía todos los pecados del género humano, todo nuestro pecado personal y todos los pecados del género humano en su persona, que cuya agonía ya había empezado desde el Getsemaní, ¿se acuerdan? Bueno, ahí en la cruz ya llevó todos nuestros pecados. Ya no había que cargar más nada. En su espíritu de él. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a leer una cronología en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios 4. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Efesios 4 dice aquí, en una cronología de lo que ocurrió. Dice a partir del versículo 7, 4:7 de Efesios. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, fíjense bien cómo está, el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahora explicamos qué es eso. Después dice, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Y cuáles son, a la luz de la Biblia, las partes más bajas de la tierra? El infierno. ¿Sí? O sea que primero baja al infierno y después sube a lo alto. Esa es la sucesión de acontecimientos. Bueno, dice después, 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Pero, ¿qué fue lo que ocurre ahí? Cuando el Señor Jesús exhala el Espíritu, y cuando Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no tiene comunión ni relación con el Señor. Ya el Padre lo ha abandonado, se ha separado de Él. Dice, yo no puedo tener comunión
con alguien que está bajo maldición, con alguien que es un pecador, yo no puedo y tengo que ejecutar mi justicia. Y el Padre ejecuta su justicia cuando muere el Señor Jesús, el Jesús de Nazaret, muere en la cruz. Sale su espíritu, entrega el espíritu que es en los evangelios, y su espíritu se va al infierno. Bien, y vamos a ver lo que está en el Salmo 18, porque ahí se describe lo que ocurrió. Dice el Salmo 18. Paso a paso se va describiendo. Y este es también un salmo profético. Dice desde el 3, 18:3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y a ver, no sé si se acuerdan, pero se los comenté, pero bueno, se los vuelvo a decir, si alguien prestó atención, cuando les dije que el Señor Jesús nunca tuvo miedo, porque esa es una emoción que adquiere Adán y Eva cuando han desobedecido y son expulsados del huerto del Edén. Hasta entonces el hombre tiene miedo, con vergüenza, ¿se acuerdan? Cuando dice Adán, es que tuve miedo por oír tu voz y me escondí, ¿se acuerdan? Entonces desde entonces el hombre lo acompaña el miedo, pero ya en una naturaleza caída. El Señor Jesús nunca tuvo miedo porque él no tenía la naturaleza de Adán, pero vemos que sí adquiere la naturaleza de Adán cuando en este salmo profético dice esto: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron. Es decir, que el Señor Jesucristo en el infierno sí tiene miedo, pero porque ya era un espíritu semejante al nuestro, espíritu de hombre. De hombre me refiero a hombre y mujer. Aquí ya no es cuestión de género, es cuestión de espíritu. Y cuando él está ahí en el infierno, y vean por qué decimos que estaba en el infierno, por lo que dice a continuación, ligaduras del Seol me rodearon, o sea, del infierno, me tendieron lazos de muerte, ¿sí? O sea, ataduras, me van a dejar aquí sujeto en el infierno. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bueno, ahora vamos al Salmo 22. No pierdan ahí el 18, no lo pierdan. Y vamos ahora al 22. De ahí por ahí lo vimos escrito en una de las plaquitas. Y dice así el Salmo 22, que también es un salmo profético de la crucifixión. Dice el 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Lo mismo que dijo el Señor Jesús en la cruz. Dijo exactamente las mismas palabras. Porque se estaba cumpliendo esto que está escrito acá. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿A quiénes? A los hombres de pacto. A los hombres de pacto. ¿Por qué? ¿Cuándo los libró el Señor Jesucristo a los hombres de pacto? Cuando muere David, no se va al infierno, se va al seno de Abraham. Cuando muere Abraham, no se va al infierno, se va al seno de Abraham, creado para el mismo propósito. Cuando muere el rey Ezequías, no se va al infierno, se va al seno de Abraham. Y todos los santos del Antiguo Testamento, todos se van al seno de Abraham. No se podían ir al infierno, sobre todo los profetas, porque del infierno nadie sale, ¿sí? Claro, ahí está el Señor Jesucristo, en espíritu y alma de hombre. Bueno, dice, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados, porque están en el seno de Abraham, no están aquí en el infierno. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Claro, ya era un ser humano como nosotros, con la naturaleza de Adán o la naturaleza del gusano. Pero un gusano para transformarse, hacerse de ser larva, crisálida y después levantar el vuelo. Eso se refiere. ¿Sí? Vamos comprendiendo la intención de esto. Dice después,
en el oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, como le estaba pasando a Jesús. Todos los que me ven me escarnecen, como los que se burlaron de él estando crucificado. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, porque eso le dijeron, ¿no? Dice, ay, si este fuera, de veras lo que dice que es, pues sálvese a sí mismo y que baje. Eso dijeron los fariseos y los sacerdotes. Se estaba cumpliendo una profecía. Dice, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, cuando viene el embarazo de María. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, que el toro es la tipificación del diablo, de Moloch, de el buey apis de los egipcios, de todos ellos, el becerro de oro que adoraron los, esos, pero es el demonio, ¿no? Toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y Pedro, ¿quién dice que es el león rapaz y rugiente? El diablo, el demonio, Satanás. Como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas. Ahí está la hemorragia que sufre el Señor Jesús cuando le perforan el corazón y el pericardio. ¿Sí? Ahí viene ese que fue derramado como aguas. Se cumple esa profecía cuando le atraviesan el corazón y el pulmón. Dice después, y todos mis huesos se descoyuntaron, claro, porque como no podían, ¿ustedes vieron la película de Mel Gibson? Es la más apegada a la realidad. Le faltó más fuerza, pero yo creo que ya no podían sacar algo más fuerte porque ya hubiera sido demasiado. Pero ahí se ve cuando le jalan un brazo y se lo luxan al Señor Jesús, ¿no? Para que entraran los clavos, porque esa madera era muy dura. Entonces ya tenía unas perforaciones pequeñas para que facilitara la entrada de los clavos. Entonces al Señor Jesús le tiene que luxar un brazo y se ve muy bien en la película, que tiene todo mal, y eso fue lo que pasó. Y aquí está, se cumple otra profecía. Se cumplieron muchas profecías en la crucifixión, muchas. Cerca, creo que de 39 profecías o 42 se cumplieron. Dice, mi corazón fue como cera, o sea, se derritió, sí, y eso pasó. Cuando salen los coágulos, que parece cera derretida, ahí se cumplió. Dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, en el medio del tórax. Dice, como un tiesto se secó mi vigor cuando le dan el vinagre, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, que eran animales inmundos, para los judíos los perros, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y en ese tiempo, cuando se escribió este salmo, no se conocía la crucifixión entre los hebreos, pero aquí ya se está profetizando de los clavos, de los pies y de las manos. Entre tanto me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está, en la ropa que se sortean entre ellos, ¿no? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, por eso dijimos que fue una espada, del poder del perro mi vida, los romanos, sálvame de la boca del león de Satanás y líbrame de los cuernos de los búfalos, los demonios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en tiempo futuro, en medio de la congregación te alabaré, los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle descendencia a todos de Jacob y temanle ustedes descendencia de toda Israel. Regresamos al 18. Dice, cuando el Señor Jesús clama en el infierno, porque él no tenía pecado, pero ya ha cumplido la justicia del Padre al irse al infierno, y ahí deja los pecados del género humano, los personales y de toda la humanidad, ahí los echa. Y él dice, he cumplido, todo ha sido consumado, todavía estaba por consumarse, estaba en proceso de consumación. Y dice, aquí están los pecados, todos los pecados que el género humano pueda cometer, aquí están, ya está. Padre, se cumplió tu justicia, pero yo no tengo pecado, yo soy santo, porque dice en el 18, en el 6, 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios,
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Que ese fue el terremoto que se dio cuando lo crucificaron. ¿Se acuerdan? En Mateo está escrito. ¿Y qué pasó cuando hubo ese terremoto? Cuando hubo ese terremoto salieron todos los santos del Antiguo Testamento, se abre la tierra, los tumbas, y salen todos los hombres de pacto y salen del seno de Abraham. Y ahí ocurrió algo que tenemos que salirnos de la cronología nuestra, porque muchas cosas pasaron así, pero al mismo tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, porque ya se nos acabó nuestro tiempo de clase. Bien, vamos a dejarle hasta aquí, hasta el Salmo 18. Ahí le dejamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Está bueno? ¿Se nos están teniendo develación de la revelación? Sí, estoy seguro que sí. Y esto es para que ustedes valoren lo que le costamos al Padre. El precio que tuvo que pagar el Padre y el Hijo de enviar a su Hijo que sufriera esto por nosotros. Porque los que deberían de estar ahí, en esa cruz, debíamos de ser nosotros. Sufrir esto, nosotros. Pero Él lo sufrió en nuestro lugar. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.